en esta nueva charla que forma parte de las primeras de las charlas pautadas. Lo que vamos a hablar es de una de las manifestaciones más frecuentes y probablemente que más preocupen a los padres sobre todo y a nosotros los médicos, como es la presencia primero de hematurias y luego de proteinurias. ¿Qué definimos o qué entendemos por hematuria? La hematuria es la presencia en orina de 5 o más hematíes por campo de alta resolución en 2 de 3 muestras frescas semanales. Ya no se hacen recuentos de ADI, de modo tal que el conteo por hora prácticamente no tiene utilidad operativa. Yo pensé para esta charla, para tratar de hacerla un poco más amena, independientemente de la presentación de cada caso, de los casos que irán en cada una de las clases, presentar este tema de la hematuria a partir de un paciente e ir discriminando la forma de estudio, los diagnósticos potenciales y eventualmente si merecen o no tratamiento. Les presento entonces a un paciente de sexo masculino de 6 años de edad que nos consulta por una macrohematuria, es decir, sangre visible de 2 días de evolución. El paciente en realidad, más allá de eso, es un paciente eutrófico, normotenso, que no tiene otros sitios de sangrado, no tiene lesiones visibles asociadas a petequias o hematomas, y a lo sumo lo que encontramos en el examen clínico es unas lesiones impetigenizadas cicatrizales en cuero cabelludo, probablemente secundarias a pediculosis. Bien, se le solicita a este paciente proteinuria. Siempre que tengamos una hematuria debemos tener una proteinuria acompañante para ver el grado. En este caso está por encima del valor normal, es lo que se considera una proteinuria significativa, toda vez que está por encima de 4 miligramos kilo día, como vamos a ver cuando hablemos del tema proteinurias. Una creatinina sérica normal, una uremia normal, una calciuria. Otra de las formas etiológicas de la hematuria es la calciuria. Esta sería una causa no glomerular, como veremos también en su momento. Una excreción de ácido úrico urinario, que ya habíamos visto que era normal, vimos que hasta 18 era normal, y acá tenemos un punto muy interesante en el tema hematurias, que es el porcentaje de glóbulos rojos. Entendamos que glóbulo rojo dimórfico se refiere puntualmente a la deformidad del glóbulo rojo, y para que esto ocurra el glóbulo rojo tiene que pasar a través del glomérulo, de modo tal que si nosotros tenemos un porcentaje de glóbulos rojos establecidos en forma absoluta por encima de 80% y en forma relativa por encima de 20%, podemos suponer que esos glóbulos rojos tienen un origen glomerular. Cuando nosotros tengamos un paciente con hematuria, siempre tenemos que investigar si esta es una hematuria aislada, si es inherente solamente al paciente o si el grupo conviviente, los familiares cercanos sobre todo, también tienen hematuria, porque se abre un abanico diagnóstico a partir de la influencia o la determinancia genética. Bien, lo que les dije antes, ¿qué es el glóbulo rojo dismórfico? Uno puede verlo, es un estudio muy sencillo de hacer, muy fácil, se puede realizar en el mismo consultorio, con un microscopio de contraste de fase o un microscopio de alta resolución embebido en aceite, y un porcentaje importante, es decir, más allá del 60%, o las formas diferentes, las fórmulas deformadas como los acantocitos o las conocidas como donas. Esas nos hablan de un probable origen glomerular, y por el contrario 20% o menos nos hablan más que nada de un origen no glomerular, casi siempre es tubular, y la hipercalciuria en este caso, cuando es menos del 20%, es la primera causa. Entonces nosotros tenemos un paciente previamente sano con macrohematuria de probable origen glomerular y filtrado glomerular conservado. Bien, seguimos buscando causas. La inmunoglobulina A puede estar aumentada y es un marcador indirecto de una enfermedad muy frecuente como la enfermedad de Berger. El complemento, consideración ineludible, búsqueda diagnóstica imprescindible en todo paciente con hematuria de origen glomerular, porque ya sabemos que muchas de las glomerulopatías mediadas por inmunocomplejos, la glomerulonefritis postinfecciosa, incluso el lupus, están asociadas a hematuria. El ASTO, por lo de glomerulonefritis postinfecciosa, otro de los ítems a solicitar cada vez que tengamos una hematuria, y sobre todo de origen glomerular, en este caso es normal, lo mismo que el complemento. La streptozine, recuerden que este paciente tenía lesiones en cuero cabelludo, pero es normal también.
Y la ecografía, por supuesto, para evaluar la presencia de malformaciones renales, de vía urinaria o la presencia de litiasis. Todo normal en ese caso. Entonces, en realidad, tenemos a este paciente, hablamos un poco del abanico diagnóstico de cosas podemos encontrar. Primero, a partir de la edad de los pacientes. Recién nacidos y lactantes, malformaciones congénitas e infecciones urinarias. Primera causa de hematuria. Primera infancia y preescolares, como nuestro paciente. Glomerulonefritis, Berger y glomerulonefritis postinfecciosas. Infección del tracto urinario, hipercalciurias, hematurias benignas recurrentes familiares como es la enfermedad de membrana basal delgada y otras bastante más difíciles de encontrar como la enfermedad de Alport, algo muy específico y sobre todo para el control nefrológico. Las uropatías también son bastante frecuentes, estas en realidad están en los tres grupos etarios, ¿no? Y en los adolescentes y escolares más o menos lo mismo que en primera infancia y escolares. Como vemos, los tumores tienen cierta prevalencia que no aparece tanto en la primera infancia y en los escolares. Bien, vamos a discriminar un poquito cada una de estas enfermedades, sobre todo a partir de su frecuencia. La enfermedad de Berger es la glomerulopatía más frecuente en el mundo que afecta a los chicos y también es una de las más frecuentes en los adultos. Puntualmente se refiere al depósito de inmunoglobulina A en mesangio, ya sea en forma aislada o en forma asociada con otras inmunoglobulinas. Esto genera una hipercelularidad mesangial y la presentación clínica de esta alteración histológica es o la hematuria persistente o intermitente, o la hematuria y la proteinuria, o el síndrome nefrótico en grados ya más severos de enfermedad, o incluso en una forma sobreimpuesta a la enfermedad de Berger, conocida como glomerulonefritis rápidamente evolutiva, las cuales llevan a una presentación de falla renal aguda, severa, a veces irreversible. Vayamos a otra gran, otra patología bastante predominante, sobre todo en países subdesarrollados, como la glomerulonefritis postinfecciosa. En este caso lo que tenemos es una lesión glomerular aguda, proliferativa, en general se conoce como glomerulonefritis proliferativa difusa, con proliferación endo y extracapilar, y en general está relacionada a determinadas cepas nefritogénicas estreptocóccicas. Otra de las enfermedades, esta muy poco frecuente, conozcámosla en el ámbito diagnóstico de la hematuria, como es la enfermedad de Alport, en el cual lo que ocurre es una alteración en la membrana basal que tiene un diámetro disminuido y eso permite el pasaje de glóbulos rojos. Esta es una enfermedad severísima, muy severa. En los varones indefectiblemente termina en insuficiencia renal. A veces en las mujeres no, depende de la penetrancia. La enfermedad de membrana basal delgada, una enfermedad histológica realmente y bastante asociada a las formas benignas de la enfermedad de Alport, de las cuales no ha podido todavía despegarse como para poder ser considerada una patología independiente. Bien, dijimos que no todas las hematurias son glomerulares, tenemos hematurias de origen extraglomerular, la hipercalciuria muy frecuente, sobre todo porque tiene una gran determinancia genética, hasta un 80% de los pacientes hipercalciúricos tienen padres con antecedentes ya sea de litiasis, de nefrolitiasis, de nefrocalcinosis, es decir, de alteraciones asociadas a la hipercalciuria. ¿Qué consideramos por definición? Más de 5 miligramos kilo día, 4 o más de 5 miligramos kilo día, o una relación entre calcio úrico y creatinina úrica mayor de 0.2. Hay 3 formas, lo vamos a ver, hay una charla referida puntualmente a hipercalciurias. Hay hematurias por ejercicio, sobre todo las asociadas a malformaciones vasculares, entre ellas el síndrome de cascanueces o nutcracker, que es una compresión. En general es una compresión de la vena en el compás aortomesentérico. Esto genera una alteración, sobre todo una alteración que se manifiesta como hematuria y se asocia a ejercicio. Básicamente puede ser diagnosticada por un ecodoppler, un muy buen ecodoppler nos puede hablar de un alto índice de resistencia y generalmente por encima de 0.7 y nos ratificaría en forma precisa el diagnóstico una angioresonancia. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico en este paciente previamente sano, con macrohematuria de probable origen glomerular, con normocomplementemia y filtrado glomerular conservado? Pensemos
primero que nada, en 2 diagnósticos probables, o en una enfermedad de Berger o en una glomerulonephritis posinfecciosa. Pero recordemos que las posinfecciosas en general se acompañan en general de hipocomplementemia, aunque eso depende un poco del momento en el cual comenzamos a estudiarlo. Este paciente nuestro era una enfermedad de Berger. No tenemos claro cuál es la etiopatogenia, sí sabemos que se genera a partir de un ataque, un proceso autoinmune sobre la fracción, la subunidad 1 de la IgA, que está deformada, que está alterada en su formación, que hay factores pronósticos como la edad, el nivel de proteinuria, el filtrado glomerular, es decir, su deterioro, y las lesiones histológicas que lo acompañan. ¿Cuál sería nuestro algoritmo entonces en cualquiera de nuestros pacientes, más allá del grupo etario? Primero lo cultivo, no estemos frente a una infección urinaria y vayamos a buscar cosas más complejas. Si es positivo, bien, ahí nosotros nos hacemos cargo de esto y hacemos el tratamiento correspondiente, el tratamiento antibacteriano. Si es negativo, veamos como segundo paso los glóbulos rojos. Menos del 20%, pensemos en una forma no glomerular, hipercalciuria por encima de todas. Más del 60 o del 80%, pensemos en una forma glomerular. Y ahí vayamos a ver si estamos frente a una forma glomerular por inmunocomplejos, el C3 y el C4, sobre todo el C3 nos van a hablar de esto. Si estamos con hipocomplementemia, pensemos en la fórmula, en la glomerulonefritis posinfecciosas, en las membranas proliferativas, en los lupus. Si estamos frente a un complemento normal, pensemos en la enfermedad de Berger. También podemos pensar en lupus, pero en todos estos casos la punción biopsia renal nos va a dar el diagnóstico definitivo, sobre todo considerando que la enfermedad de Berger se diagnostica en forma exclusiva a partir del depósito de inmunoglobulina en mesénquimo, como hemos dicho, y este diagnóstico se obtiene solo, únicamente con la biopsia renal. Y hablando de esto, ¿cuáles son nuestras indicaciones de biopsia renal? La microhematuria prolongada en pacientes con hematuria, ¿no? Mayores de 2 años de edad. Esto yo les diría que este es un punto académico, pero es discutible en la práctica diaria. A veces uno tiene una conducta expectante y es bastante más benévolo en cuanto a lo invasivo en pacientes en los cuales lo único que hay es la microhematuria. Si la macrohematuria persistente mayor de 4 semanas, si es una macrohematuria que sigue presente a partir del mes, ya nos hace pensar en que lo mejor es hacer una biopsia renal para ver qué es lo que la está causando. La hipocomplementemia persistente mayor de 8 semanas, por supuesto, porque en este caso nosotros ya empezamos a descartar el diagnóstico de posinfeccioso único y nos asociamos a otras probables complicaciones. La caída del filtrado glomerular, la proteinuria no fisiológica persistente, la hipertensión arterial no controlada y la presión familiar. Punto último que se debe manejar con bastante cautela. En algunos casos, frente a la pregunta de, bueno, doctor, pero ¿y qué tiene mi hijo con todos los estudios normales? Pero sigue pillando con sangre. Mire, la única manera de saberlo, en algunos casos, sospechando que probablemente sea una enfermedad de Berger o una enfermedad de membrana basal delgada, es la biopsia. En ese caso, a pedido de los padres, tomando las consideraciones necesarias y las precauciones requeridas, yo creo que la biopsia es una indicación. Y cuando mandamos nosotros, como pediatras, al nefrólogo, frente a la caída del filtrado glomerular, una microhematuria que sea prolongada, cuando nosotros ya consideramos que la posinfecciosa no es la causa de esta hematuria, la macrohematuria intermitente, la hipercalciuria, la hipertensión, es decir, cuando estamos frente a pacientes de manejo más complejo que requiere la consulta con el especialista. Vamos al segundo ítem de esta clase, veamos qué es proteinuria. Y acá sí tenemos que detenernos primero en una consideración. Así como la hematuria asusta, y sobre todo asusta al paciente y a los papás, a nosotros en realidad lo que nos debe preocupar es la proteinuria, porque la proteinuria sí es un marcador severo de deterioro progresivo que en muchos casos, cuando no está controlada, lleva a la insuficiencia renal y muchas veces no puede controlarse. Hagamos una primera clasificación. ¿Qué lo consideramos entonces proteinuria? Cuando tenemos más de 5 a 10 miligramos kilo día, yo diría que una proteinuria es fisiológica hasta 5 miligramos kilo día, luego ya no. O cuando nosotros tenemos una proteinuria
mayor de 4 miligramos metro cuadrado hora, yo diría que esa ya no es fisiológica. Acá vemos la definición de fisiológica, yo estoy buscando la contrapartida, ¿no? Y en los adultos, cuando tenemos más de 300 miligramos por día, entre valores de 200 a 300 miligramos por día, creo que ahí ya estamos en proteinurias que no deben considerarse fisiológicas. Dentro de las no fisiológicas, entonces tenemos varios ítems. Uno es la significativa, es decir, proteinurias que no son masivas, o como antes erróneamente se las denominaba nefróticas, pero que no son normales, significativas, y acá tenemos los valores, para que repetirlos, se ven están a la vista, y la proteinuria masiva por encima de los 50 miligramos kilo día, está en la mayoría de las veces acompañada de enfermedades severas, dentro del contexto del síndrome nefrótico o dentro del contexto de nefropatías, ya sea por reflujo, nefropatías cicatrizales. No siempre tenemos determinancia de proteinuria, o sea, estas son valores normales, pero tenemos formas de ver en modo más temprano la lesión glomerular a partir de la antes llamada microalbuminuria, considerada albuminuria solamente, y acá tenemos varios valores. En términos generales, más allá de esto que está acá, nosotros lo que consideramos como un valor orientativo de patología es la albuminuria superior a 20 microgramos por minuto, y esta la consideramos albuminuria patológica. Ahora bien, tenemos la albúmina, pero no es la única proteína que podemos tener en orina. También podemos tener proteínas de origen tubular, como la beta-2 microalbuminuria, que se puede medir en forma absoluta o a través de excreciones fraccionadas. Y esto, junto con la albuminuria, nos va a dar un probable origen glomerular o tubular. Tenemos proteinuria. ¿Y de dónde viene esta proteinuria? En general, esta proteinuria es el resultado neto de tres variables: del filtrado glomerular de las proteínas que están presentes en el plasma, de la resorción tubular de las proteínas que son filtradas a través del glomérulo, y de la secreción de las proteínas en la orina a través del aparato genitourinario, como son las proteínas de Thom-Hoffer. No siempre tenemos posibilidades rápidas de determinar la proteinuria. En ese caso, lo que utilizamos son las tiras reactivas. Acá tenemos una orientación en cuanto a la magnitud objetiva de cada una de las cruces. Ahora, entonces, como hicimos con la hematuria, hagamos también con esto. Veamos un paciente con proteinuria, presentémoslo y charlémoslo un momento para ver orientativamente hacia dónde ir. Este es un paciente que tiene una excreción fraccionada de beta-2 baja con una microalbuminuria muy importante. Es decir, este paciente tiene una proteinuria de origen glomerular. ¿Qué patologías tenemos nosotros entonces que puedan tener proteinuria patológica de origen glomerular? Dentro de las causantes inmunológicas, de luego el síndrome nefrótico primario, el síndrome nefrótico secundario, ya vamos a verlo en su momento, pero asociado a una gran cantidad de patologías. Las estructurales, habíamos dicho de la enfermedad de Alport, recuerdan en hematurias, alteración en la membrana basal y presencia de hematuria con pésimo, severísimo pronóstico en los varones. Bueno, ese severo pronóstico está asociado a esto, a la pérdida de proteinuria, que cada vez es mayor. Formas hemodinámicas de proteinuria patológica, como son las conocidas proteinurias por hiperfiltración, a partir de áreas cicatrizales no funcionantes. Las nefropatías por reflujo, en realidad, lo que nos dan son proteinurias de hiperfiltración. Los síndromes urinómicos hemolíticos nos dan proteinurias de hiperfiltración, es decir, zonas no funcionantes, las cuales condicionan la sobrecarga de presión sobre las remanentes funcionantes y la proteinuria asociada a esto. Tenemos otras proteinurias que son consideradas no patológicas: la ortostática, la febril, la inducida por ejercicios. En este caso, lo único que se requiere es control. ¿Por qué es tan severa? ¿Por qué es tan tóxica la proteinuria? ¿Por qué le tenemos tanto respeto y por qué tratamos de controlarla? Porque causa toxicidad a partir del tráfico proteico a través del glomérulo, a partir de hipermeabilidad plaquetaria, a partir de los factores de migración, a partir de la activación de factores de células mesangiales, lo cual conlleva primero a proliferación, a expansión, a fibrosis y a deterioro terminal e irreversible. ¿Qué tipo de tratamiento tenemos? Para el inmunológico, obviamente, los agentes
autoinmunes, inmunosupresores, corticoides, el levamisol, que es un inmunosupresor que se utiliza en la práctica diaria como antiparasitario y que nosotros lo usamos en algunas formas de síndrome nefrótico, en los córticodependientes. En la estructural, ¿qué hacemos? Muy poco. Se supone que los inmunosupresores pueden ayudar, las ciclosporinas, porque actúa en forma hemodinámica causando vasoconstricción de la arteria aferente. Sí, el captopril, y sí, sobre todo, y esto va, es el abanderado de todos nuestros tratamientos de proteinuria, el enalapril, eventualmente el losartán. Dos grandes medicaciones muy utilizadas por los nefrólogos frente a la proteinuria. Reducimos la carga proteica, reducimos la carga de sodio, y entonces de esa manera lo que intentamos es disminuir la presión sobre el capilar glomerular para evitar la activación de factores deleterios sobre la membrana basal. La indometacina la usamos poco, el ibuprofeno en algunos casos, sobre todo para disminuir el flujo sanguíneo renal e indirectamente disminuir la presión sobre el capilar glomerular, es decir, la presión hidrostática. Y así como tuvimos indicaciones de biopsia para la hematuria, también la tenemos para la proteinuria. La proteína significativa o masiva con determinadas alteraciones acompañantes. Y acá tenemos un algoritmo, y esto es para finalizar la charla. Pensemos en proteinuria no nefrótica, postural exclusivo febril. Bueno, control y nada más. Estas en general revierten sin causar daño sobre el glomérulo. Pero tengamos muchísimo cuidado sobre las proteínas significativas, evolutivas y nefróticas, porque estas sí, en estas se juega la vida del riñón. Así que ubiquemos si es posible, su etiología, su origen. Y sobre todo tratemos en la medida de lo posible, en la medida ética que la práctica médica lo permite, de controlar la pérdida de este factor tan tóxico para el glomérulo. Bueno, muchas gracias.